Y por ejemplo, tenemos al Señor mismo que nos guarda. Dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Tenemos la palabra del Señor que dice: ella ha de morar en abundancia en nosotros. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos el poder de la sangre, que también es cobertura y nos guarda y nos sana y nos trae a perdón de pecados. Tenemos la oración como una forma de presentar nuestras peticiones delante de Dios. Tenemos a los ángeles del Señor, que dice Hebreos, que vienen a nuestro servicio cuando los necesitamos. Tenemos también el mismo poder del Señor, porque dice que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros. Y así yo diría que es una lista casi que interminable de cosas que tenemos. Y luego hablamos en lo que nos menciona el libro de Primera de Corintios, cuando habla de los diferentes dones que tenemos. Tenemos ciencia, sabiduría, tenemos el don de fe. Cuando nos falte fe, el don de fe se puede activar. Cuando necesitemos un milagro, dice que el don de milagros se activa en nosotros. Cuando necesitemos ser sanados, entonces Dios tiene sanidad para nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Cuando necesitemos también que realmente venga sobre nosotros una evidencia de lo que, o una palabra de lo que Dios puede darnos, entonces también tenemos la ciencia, la sabiduría. Y también estábamos platicando sobre lo que es el don de discernimiento de espíritus. Y tocamos el pasaje que aparece acá en Primera de Crónicas capítulo 12 y verso 32, cuando dice: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces habla de que los hijos de Isaacar eran hombres que tenían discernimiento, que sabían lo que había que hacer. Y dijimos lo importante en este tiempo, ¿qué tenemos? O qué, cómo, lo importante es saber qué podemos hacer o qué tenemos que hacer. Porque hay diferentes voces que se escuchan por diferentes lugares. Y entonces dice que aquellos que sabían qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, eran los hijos de Isaacar. Y dice que entonces el pueblo de Israel seguía lo que ellos decían. Y entonces es muy importante comprender todo esto, entender los tiempos, entender que realmente cuando habla de entender los tiempos, habla de aplicar juicio, de ser gente que podamos tener discernimiento en esto. Y parte de lo que nosotros debemos de comprender de esto es de que la Biblia establece, por ejemplo, si usted va un poquito a conocer un poquito la palabra, por ejemplo, en el libro de Hebreos, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo número 12 de Hebreos. Libro de Hebreos, en el capítulo número 12, y capítulo número 5 de Hebreos. Ahí está hablando un poquito de diferentes aspectos. Por ejemplo, en el verso número 11 de Hebreos 5 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de Dios, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de el bien y del mal. Entonces, establece, yo diría, dos tipos de cristianos o procesos que se viven a la vida cristiana, y habla de los niños y habla de los cristianos maduros. Y entonces dice que los niños se les extravía. Inclusive hablando de esto mismo, recuerden lo que hablábamos de lo que dice uno de los textos bíblicos cuando dice que por falta de conocimiento el pueblo se extravía. Entonces, extraviar tiene que ver con desviar el camino. Extraviar tiene que ver con el hecho de que no se discernió qué es lo que tenía que hacerse. Y entonces Dios lo que está diciendo es que hay gente que son niños y que no entienden, pero los que son maduros tienen discernimiento, saben lo que hay que hacer, saben encontrar lo que es bueno y lo que es malo. Esto es lo que Pablo está diciéndonos aquí en el libro de Hebreos. Por esto es muy importante nosotros crecer en Dios, porque entre más nosotros crezcamos, más madurez alcanzamos, y entre más madurez tenemos, más discernimiento tenemos. Diga conmigo, entre más madurez, más discernimiento. Y entonces, en los tiempos que vivimos, donde está habiendo tanta confusión, momentos donde usted hoy le dicen una cosa y mañana otra, donde no hay incertidumbre, no hay certeza de lo que viene, es el tiempo donde Dios necesita que de nosotros se desarrolle esa madurez para que haya un correcto discernimiento de lo que tenemos que hacer. Hay varios pasajes, pero por ejemplo, dice acá en el verso que leímos, dice que parte de lo que sucede, dice en el verso número 14, habla de que es necesario madurez para ejercitar nuestros sentidos. Y si usted por ejemplo va a 2 de Corintios capítulo 11, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11 y verso número 3. 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera que extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Pablo también acá nos está diciendo, es que es necesario tener discernimiento. ¿Qué fue lo que le faltó a Eva? A Eva le faltó discernimiento para poder discernir lo que era bueno y lo que era malo. Le faltó discernimiento para discernir cuál era la voz de Dios, cuál era su voz interna y cuál era la voz de Satanás. Y por falta de discernimiento, entonces sus sentidos fueron extraviados. Ella fue extraviada, dice, de la correcta fidelidad a Dios, a su palabra. Y por lo que Eva hizo, también influyó en Adán, que también algo similar le sucedió. Y por ende, usted sabe lo que pasó producto de todo aquello. Es decir, cuando no hay discernimiento, hay consecuencias. Hay consecuencias que pueden afectar personas, familias e inclusive naciones, ciudades, iglesias. Entonces tenemos que tener mucho entendimiento de este tipo de cosas. Y entonces Pablo en alguna medida está diciendo que importante es que nosotros tengamos discernimiento.
Y esto lo habla en Primera de Corintios capítulo 12, cuando está hablando de los dones como uno de los recursos principales que usted y yo tenemos para poder caminar en las cosas de Dios. Y tome allí otra vez en Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a entrar un poquito más en la temática que estamos platicando, porque Primera de Corintios 12, como estoy mencionando, habla de los dones. Los corintios eran una nación muy, diríamos, que había experimentado diferentes manifestaciones del Espíritu, pero aún como hemos estado leyendo y se desprende de la palabra, ellos tenían mucho problema para el manejo de todo lo que eran las cosas y manifestaciones del Espíritu. Porque Pablo habla acá que se nos da los dones, que hay diferentes operaciones del Espíritu, que hay diferentes manifestaciones y que esas operaciones del Espíritu son para provecho, para el propósito de lo que Dios realmente quiere darnos en determinado momento. Pero luego en el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo habla de que no es algo que realmente sea funcional, que sea algo que Dios quiere, que nosotros nos movamos en los dones y estemos experimentando manifestaciones del Espíritu si no tenemos amor. Y Pablo dice, porque seremos como metales que resuenan mal, que suenan mal, producto de la falta de amor, y hace toda una descripción de lo que es el amor. Y quiero hacer un paréntesis para hablar un poquito de lo que habla Primera de Corintios 13, de todo lo que es la preeminencia del amor. Ayer hablaba con alguien y esta persona me decía, es que tal persona le pasó esto y ha estado enferma en el hospital, otras han muerto, y él me decía, y ha sido también una evidencia de que los temores y las diferentes cosas que están sucediendo han hecho que a veces el amor falte a nivel de la gente. Y hay gente que se ha sentido como aislada, como que los han aislado en algún momento. Y entonces Pablo nos enseña que tenemos que permitir que también el amor de Dios pueda resurgir, porque podemos tener discernimiento, podemos tener dones, podemos tener manifestaciones del Espíritu, pero no podemos dejar de perder de vista la importancia de que el amor de Dios pueda ser ministrado a través de nosotros y que las personas que están a nuestro alrededor realmente se sientan amadas por nosotros y principalmente por Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy platicando? Pero luego, ya más adelante, en el capítulo número 14 de Primera de Corintios, verso 1 dice, Primera de Corintios 14, verso 1, Pablo está hablando de todo esto. Y quiero irme un poquito más atrás. En el verso 13 dice, del verso 13, del capítulo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice en el verso 1 del capítulo 14, seguid el amor. ¿Qué es lo que hay que seguir? Y dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Como que Pablo como que hace un poquito de enredo allí, porque por un lado nos dice hay que seguir el amor, pero luego dice, pero sobre todo lo que quiero también es que profeticen. Cuando habla de la palabra procurad, esa palabra es una palabra interesante. Procurar significa, por ejemplo, en el griego significa tener un celo fuerte, pero no habla de un celo como el que las personas normalmente pueden tener, sino que se habla del celo de Dios, de ese celo
que tuvo el Señor cuando entró allá en el templo y miró a aquellos cambistas y se molestó y dice que el celo de Dios me consume. Entonces estamos hablando de que procurar tiene que ver con, por ejemplo, esfuerzo tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto de apasionarse por algo, indagar, dejar de ser ignorante, esforzarse por aquello. Cuando Pablo dice procurar, profetizar, está hablando de poner énfasis también en la parte profética. Poner énfasis en aquello que tiene que ver con oír a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de discernimiento y todo esto, cuando hablamos de tiempos donde hay espíritus de engaño activados, donde hay un mover diabólico para confundir, para extraviar al pueblo del Señor, necesitamos discernimiento. Pero cuando hablamos de discernimiento, estamos y de dónde es sabiduría, de ciencia, estamos hablando de escuchar a Dios. Y cuando se habla de escuchar a Dios, tiene que ver mucho con lo que es la activación de lo profético en nosotros, porque el profeta es el que escucha a Dios, discierne y habla lo que Dios quiere decir. Y aquí quiero también que entendamos de que la profecía, lo que es la palabra profética, va muy ligado también a lo que es la confesión de la palabra en nosotros. Diga conmigo, el que activa lo profético confiesa la palabra de Dios. Levante sus manos y diga, yo voy a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto que vamos a ir entrando en esta mañana unos minutos? ¿Qué tan importante es oír a Dios? ¿Qué tan importante es profetizar? ¿Qué tan importante es lo que usted habla y lo que usted confiesa? En esta semana subí una frase, algunos también la leyeron, donde puse allí que hay palabras que inclusive pueden traer muerte, destrucción. Entonces, la confesión es muy importante. El mismo libro de Romanos, hablando de la salvación, en el capítulo número 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero dice, pero con el corazón se confiesa para salvación. Cuando inclusive habla el libro de Job, hablando de lo que Job le pasó, dice en uno de los versos, dice, porque lo que yo temía me aconteció. En el original dice, lo que yo confesé me vino. Y hay una serie de escrituras que son importantes para que nosotros comprendamos todo esto que tiene que ver con lo profético, con la confesión. Por ejemplo, cuando en una ocasión también un hombre vino al Señor que tenía uno de sus siervos enfermos, llegó y le dijo, yo soy alguien que estoy bajo autoridad. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje que estoy hablando? Y aquel hombre le dice, solamente tú di la palabra. ¿Y qué dice? Y mi siervo sanará. Y dice que el Señor habló la palabra y dijo, según lo que tú has dicho, te sea hecho. Y cuando aquel hombre vino delante de los que estaban allí, ellos le dijeron, ¿y cuándo fue que mi criado sanó? Y él se dio cuenta que fue producto o en el tiempo de cuando el Señor habló. Así recibió el siervo. Diga conmigo, una vez más levante su mano y diga, según yo hablo, así recibo. Así es la cosa, hermano. Tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que hablamos. Porque según hablamos, la palabra que usted dé, recuerde que usted como cristiano, como hijo de Dios, tiene autoridad. Y la autoridad es conferida por Dios y es una autoridad creativa. Es decir, la palabra que usted habla, crea. ¿Por qué? Porque usted tiene la naturaleza de su padre. Y si usted va al libro de Génesis, se dará cuenta que todo lo que usted mira y puede tocar fue creado, dice, por la palabra de Dios. Quiere decir que usted como hijo
Su palabra es creativa. Su palabra, lo que usted habla, puede transformar, puede traer cambios. Su palabra destruye y levanta. Su palabra levanta, edifica. Su palabra dice que es aquella palabra como la palabra de Dios que rompe, que discierne cosas, que penetra, que trae cambios, que transforma, que penetra al mundo espiritual y puede también afectar, por ende, el mundo natural. Qué importante es abrir nuestro corazón al entendimiento de lo que es la palabra, lo profético. Hay momentos donde hay personas que pueden hablar de que no estoy hablando de que seamos profetas por oficio. Recuerde que, por ejemplo, en la vida natural hay gente que tiene el oficio de ser electricista, de ser carpintero o ebanista, o ser pintor. Está el oficio ministerial del profeta, como nos establece en Efesios capítulo 11, donde dice que Dios estableció apóstoles, profetas. Estamos hablando de oficio. Lo que quiero que usted comprenda en esta hora, de que la iglesia de este tiempo, la iglesia tipo Juan el Bautista, la iglesia tipo el ministerio de Elías, como dice Malaquías, que en el postrer tiempo se levantará, será una iglesia que será llenada de la unción profética. ¿Me van entendiendo, hermanos? Si usted, por ejemplo, va a lo que establece el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando aquellos estaban en el aposento alto y reciben la plenitud del Espíritu, no solamente aquella plenitud del Espíritu vino para que ellos fueran testigos, como dice en el verso 8 del capítulo 1, para que fuesen testigos, sino que también sobre ellos vino lenguas, y esas lenguas vino luego también, creo, también en el capítulo número 8, en el 10 y en otros pasajes de la Escritura del libro de los Hechos. Pero cuando Pedro se levanta para explicar lo que había sucedido allí en el aposento alto, dice, porque con esto concuerdan las palabras dichas por el profeta Joel, porque en los postreros días derramaré ¿qué? De mi espíritu sobre toda carne, y aquellas personas que reciban del Espíritu, Pedro dice, recordando lo que dijo Joel, porque entonces profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones, jóvenes, ancianos, dice, y profetizarán por cuanto la unción vino sobre siervos, sobre hijos. ¿Cuántos recuerdan lo que estoy hablando? Quiere decir que si usted ha recibido la plenitud del Espíritu, si en usted está el Espíritu Santo, entonces lo profético, lo que es tener visiones, sueños, lo que es declarar tu palabra como una activación del don profético, de la unción profética, es algo de los recursos que Dios le ha dado como iglesia para que pueda enfrentar lo que está viniendo sobre el mundo. Eso es lo que quiero que usted haga así. Eso yo lo agarro. Porque la palabra suya es más poderosa que lo que pueda decir un periodista, que lo que pueda decir un médico, que lo que pueda decir un político. La palabra que usted declare, por cuanto es la palabra de Dios, esa palabra tiene más poder que la palabra de cualquier hombre común que no tenga al Espíritu Santo. Amén. De eso usted se tiene que agarrar. Porque cuando usted habla, profetiza. Y lo que usted profetice, se cumple por el Espíritu. Tremendo, hermanos. Señor, hablando de Juan el Bautista, decía, porque ninguno se ha levantado más grande que Juan. ¿Recuerda que decía eso la palabra? Y Juan era tremendo profeta, más grande que cualquiera de los que había habido antes. Pero Juan todavía no tenía el Espíritu Santo morando en él.
porque el Espíritu Santo vino hasta que el Consolador se fue y vino el otro Consolador. ¿Me siguen? Y cuando el Señor está hablando de esto, también agrega, dice: pero el más pequeño de los hijos míos del reino será más grande que Juan. Y usted dice, ¿cómo es posible? Porque aquellos hijos del reino que vendrían producto de entregar sus vidas al Señor, iban a recibir al Espíritu. Y entonces el don profético que podría ser activado en ellos podría ser mayor que el de Juan. Y Juan fue un profeta que se levantó mayor que cualquiera de los otros anteriores. ¿Me siguen lo que quiero decirles? Es tan importante entender el poder de la confesión de la palabra que usted recibe de Dios. Porque no es hablar por hablar, no es recitar versículos, aunque lo puede hacer. Yo prefiero hablar la palabra, aunque no sea una palabra que en ese momento yo recibo, que hablar tonteras o cosas sin sentido. Pero lo importante, más a lo que me estoy refiriendo, es hablar las palabras que el Espíritu Santo pone en tu corazón y que tú las declaras, y esa palabra rompe cualquier cosa que en lo natural haya sido dicha. Esa debe ser tu convicción. Es una palabra que rompe, que quebranta, que destruye lo que cualquier hombre haya podido decir. La confección de la palabra. Vaya conmigo a Reyes. A Reyes. ...17... primera. Verso 1. Elías era un profeta que Dios usó mucho, y Juan el Bautista precisamente se habla de que sobre él vino también el espíritu de Elías. Y dice en el verso 1 del capítulo número 17 de Primera de Reyes, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acaz: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Dónde estaba Elías? En la presencia de Dios. Ahora le pregunto, ¿dónde está la presencia de Dios? En nosotros. Hay diferencia. Él estaba en la presencia, usted tiene la presencia. Son las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero aquel que estaba en la presencia de Dios dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense, hermanos, poder usted decir: lo que yo diga se cumple en Dios. No, vuelvo a repetir, no por tu imaginación, no por costumbre, no por hábito, sino que usted recibe la palabra, y la palabra que usted habla la declara, y lo que usted hable en Dios se va a cumplir en el nombre de Jesús. Nosotros como seres humanos estamos limitados al espacio y al tiempo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo active lo profético para poder escuchar a Dios. Lo profético tiene que ver con lo que es el conocimiento revelado de Dios a nosotros, para mostrarnos lo que Dios está diciendo, lo que está Dios diciendo en este tiempo. Si alguien tiene que saber lo que está Dios diciendo en este tiempo, es la iglesia, es usted.
Y lo que Dios está diciendo en este tiempo debe ser luz, debe ser la guía para que usted determine qué decisiones tomar. No debes de estar supeditado ni a la voz de los hombres, ni a la voz de tus sentidos o circunstancias o lo que está pasando en el tiempo. Lo que debe motivar y dirigir tus decisiones y las mías debe de ser lo que Dios dice, y punto. Porque se puede secar la hierba. Lo que el hombre dice pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice Dios. Puede pasar el mundo, puede pasar lo que sea, pero lo que permanecerá es la palabra de Dios. Y esa es la que nos debe de sustentar a nosotros. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por mí. Mi alma clama por ti, por tu palabra. Porque mi palabra, tu palabra, dice el salmista, fue sustento. Porque cuando aquel profeta recibió la palabra, dice, y la comí. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios a tu espíritu. Tengamos esa verdad bien presente en nuestro corazón. Vamos a Juan capítulo 16. Juan 16. Una de las cosas importantes es comprender que nosotros, diga conmigo en esta mañana, yo fui diseñado para vivir en el Espíritu. Y diga también conmigo, yo fui diseñado para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a mi espíritu. Ese fue el diseño. Y usted y yo tenemos que acomodarnos al diseño de Dios. Usted, desde que vino a Cristo, debe comprender que su diseño no es depender de lo que los hombres dicen. Su diseño no es depender de lo que las circunstancias te quieran decir o situaciones. Tu diseño es depender de la palabra y caminar de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Ese es tu diseño. Ese es lo que Dios quiere para nosotros. Porque Romanos es muy claro en hablarnos de todo esto. En uno de sus versos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué son? Hijos de Dios. Veámoslo desde otra perspectiva. Todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy exagerando? Eso es lo que dice Romanos. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Quiere decir que todo hijo de Dios tiene que ser guiado no por las circunstancias, no por un virus, sino su guía es el Espíritu Santo. Inclusive el mismo libro de Romanos dice, porque inclusive a veces ni siquiera sabemos cómo orar. ¿Por qué? Porque humanamente las cosas a veces nos pueden confundir, dice, pero el Espíritu Santo orará, gimirá, intercederá por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Es decir, el punto aquí tiene que ver que para activar lo profético en nosotros, para que lo que sucedió y se profetizó en Hechos capítulo 2, para poder caminar en un nivel mayor que el que caminó Elías y el mismo Juan el Bautista, nosotros tenemos que crecer en entendimiento y en relación con el Espíritu Santo, porque Él es el profeta que está en nosotros, que nos dará la palabra para que nosotros al confesarla recibamos según nosotros hablamos. Quiero que usted comprenda y baje no tanto esto aquí, sino a su espíritu, porque esa palabra tiene que ser tu guía constante, diaria.
Ni siquiera puedes depender de la palabra escrita en un momento dado, porque hay momentos donde tú no puedes tener el momento para ir a la Biblia y decir: Dios, háblame. Pero es cuando el Espíritu Santo te va a hablar. Y por eso lo que dice Juan 16, vamos a leer algunos versos de Juan 16. Aleluya. Verso número 12. Es muy rico todo el capítulo 16. Habla de la obra del Espíritu. Verso 12 de Juan 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Lo contrario a la verdad es la mentira, el engaño. ¿Cómo nosotros podemos no ser cautivados por la mentira y el engaño? A través de la guía del Espíritu Santo, que nos va a decir qué es verdad y qué es mentira y engañoso. Cuando habla de la verdad, está hablando en términos de que la verdad número uno se refiere a Cristo como la verdad, pero también se refiere a la verdad escritural, lo que ha sido escrito. Pero también cuando habla de verdad, se refiere a la verdad presente, a la verdad del momento que usted necesita. Diga conmigo en esta mañana: el Espíritu Santo me guiará a Cristo, me guiará a la palabra escrita, y número 3, me guiará a la palabra que yo necesite en el momento. Aleluya. Vuelva a decirlo levantando su mano. Diga: el Espíritu Santo me lleva a Cristo, me lleva a la palabra escrita y me lleva a la verdad que yo necesito en el momento. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo te dice y tú sientes y dice que tienes que declarar, que tienes que profetizar, activar lo profético en ti, confesar la palabra. Entonces viene el Espíritu Santo y te dice: habla a Cristo, habla la palabra escrita, habla la palabra que yo te estoy diciendo ahorita. Habla de Cristo, habla lo que sabes de la palabra y habla lo que ahorita yo te estoy diciendo que digas. Tremendo, hermano. Tremendo. Es cuando usted entiende que su vocabulario, lo que usted hable, tiene que ser cristocéntrico. Es cuando usted entiende lo que el Señor le dijo a Josué: mira, Josué, Moisés murió, pero a ti te toca meter a este pueblo dentro de la tierra y repartir y que posean. Pero el secreto tuyo, yo te lo voy a decir y te quiero decir, Josué, el problema no es los gigantes, no son los grandes ejércitos, ni esto ni lo otro. Aquellos que estuvieron antes de ti, hace 40 años, le dieron lugar a los gigantes y todo, y por eso no recibieron la tierra. Pero si tú, Josué, escucha mi palabra y camina de acuerdo a lo que te enseñó Moisés en la ley, y no te apartas ni a izquierda ni a derecha. Si tú realmente meditas en la palabra día y noche, ¿se acuerda lo que dice Josué capítulo 1? Dice: si tú meditas en la palabra día y noche y no te sales ni a izquierda ni a derecha, yo te puedo decir que si tú vives de acuerdo a mi palabra, entonces tú introducirás a este pueblo a esta tierra y repartirás la tierra. Y así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Como que Dios le estaba diciendo: mira, Josué, si tú vives en mi palabra, si lo que tú hables en mi palabra, yo te aseguro que vas a ver a esos gigantes caer, y vas a ver esas murallas caer, y vas a ver a esos ejércitos sometidos,
enemigos. Y así Dios te dice a ti en esta mañana, si tú vives de acuerdo a la verdad que el Espíritu Santo te declare y te revele, tú vas a ver a tus enemigos debajo de tus pies. Así lo vas a ver. Y aquel no tenía el Espíritu Santo, como nos dice Juan 16. Y por eso yo le decía, es que tienes que meditar en la palabra, masticarla, rumiar la palabra. Pero aquel tenía que ir a tablas o a papiros. Pero hoy Pablo dice, porque es importante, y el Señor mismo lo habla, de que pegados a la vid, entonces la palabra va a estar morando en abundancia en nosotros, y vamos a poder permanecer en Él, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. La guía de nosotros debe ser la palabra. La palabra debe ser tu guía. La verdad de Dios debe de ser tu guía. Y le estoy hablando de la verdad que es Cristo. Cuando hablo de que la verdad es Cristo, es cuando tú comprendes que el Espíritu Santo te va a decir, ¿sabes lo que te va a decir el Espíritu? Te va a decir, es que todo lo que tú necesitas en Cristo lo tienes. Por eso cuando Pablo en el libro de Efesios 1 en adelante y en otros pasajes dice, es que en Cristo tú has sido aceptado, es que en Cristo tú has sido sellado, es que en Cristo eres heredero, es que en Cristo eres coheredero, es que en Cristo eres nueva criatura, es que en Cristo tienes perdón de pecados, es que en Cristo se activan los dones, es que todo está en Cristo. Y por eso el Espíritu Santo te va a traer a Cristo como verdad. Pero luego también verso 13 dice de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Déjese guiar por el Espíritu, porque dice Él que os guiará, pero usted se tiene que dejar guiar. Sabe, hace meses, no sé, hicimos acá un experimento de lo que es ser guiado por el Espíritu. No sé cuántos se acuerdan cuando una persona le pedí que cerrara sus ojos y que alguien comenzara a llevarlo. Lo que es ser guiado por el Espíritu es no depender de tus sentidos, porque tus sentidos, estamos aprendiendo que al igual que Eva, al igual que a los niños en Cristo, pueden ser extraviados. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces necesitamos alcanzar la madurez, poder dejarnos guiar por el Espíritu, porque Él nos va a llevar a lo correcto, nos va a llevar a Cristo, nos va a llevar a la palabra. Y es cuando entonces la palabra tiene que venir y estar morando en abundancia en nosotros, y tenemos que estar leyendo y leyendo la palabra. Y es cuando entonces el Espíritu Santo te trae versos y te trae esto y te trae lo otro, y comienza usted a recordar, y se acuerda de Elías, y se acuerda de Juan, y se acuerda de cuando estaba allá Juan en la isla de Patmos, y el Señor le dijo, mira Juan, tú quieres saber lo que va a venir, bueno, sube aquí donde yo estoy, porque cuando tú subas donde yo estoy, estarás en el Espíritu, y cuando tú estás en el Espíritu, entonces serás guiado por el Espíritu. Cuando estás guiado por el Espíritu, Dios te va a mostrar lo de antes, lo de ahora y lo de después. Así es. Gente espiritual. Gente espiritual no es solamente la que venga a la iglesia o levante las manos o ore. Gente espiritual es la que se deja guiar por el Espíritu, y que cuando habla por el Espíritu. Y esta es la madurez que a veces se tiene, que el mismo Pablo decía, lo que voy a decir, no sé si lo digo yo o lo digo por el Espíritu, pero les digo esto. Y decía, yo conozco un hombre que subió al tercer cielo, estuvo en la presencia de Dios y Dios le reveló y tuvo una experiencia personal con Dios, y eso fue lo que me dijo Dios. Así es como funcionan las cosas en el Espíritu. Dice, porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere. Recuerde lo que cantábamos ahora. El Padre, el Hijo, el Espíritu son tres personas en la Trinidad. Y dice, ¿qué es lo que va a hablar el Espíritu? Lo que el Padre le diga, lo que el Hijo le diga. Eso es lo que va a hablar. Dice luego, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cuántas cosas, las cosas que habrán de venir. Diga, el Espíritu te va a decir lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar la siguiente semana. Entonces usted no va, el cristiano que es guiado por el Espíritu anda sin temor, no tiene incertidumbre, porque sabe lo que el Espíritu Santo le está diciendo que va a pasar. Entonces ya sabe, porque el Espíritu que es Dios sabe el antes, el ahora y el después. Entonces la conexión con el Espíritu, lo que pasa es que hay creyentes que están como desconectados. Por ejemplo, ahorita estamos poniendo un cable directo a la computadora para que no se desconecte el internet. Porque cuando se desconecta el internet, entonces los que están viéndonos por las redes o por Zoom, no les llega lo que aquí está pasando. Entonces, hay cristianos que andan desconectados, entonces no les llega lo que Dios dice. Y entonces necesitan el cable del Espíritu que los conecte para que puedan siempre tener una conexión y puedan oír lo que Dios está diciéndoles. ¿Me entendieron, hermanos? Así es la cosa. Usted y yo tenemos que estar bien conectados con el Espíritu, y más ahora, y más porque creo que estamos, hermano, en tiempos finales. Entonces vendrán falsos cristos, vendrán anticristos con mayor fuerza, vendrán voces, vendrán tiempos complicados, donde inclusive habrán voces donde te van a decir esto es lo correcto y esto es bueno, y como dice la misma Biblia, porque algunas cosas dirán que son buenas cuando son malas. Entonces se necesita discernimiento, se necesita la guía del Espíritu, la voz de Dios. Y dice, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tenemos que entonces masticar todo esto, mis hermanos, crecer, madurar en todo esto que estamos hablando. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé esa palabra, esa revelación, esa guía constante de la verdad, esa guía que nos lleve a la verdad bíblica. Cuando entonces usted escucha algo, sea de un predicador, de mí, de quien sea, cuando usted está conectado con el Espíritu, cuando el cable está bien conectado, entonces usted de una vez le dice al Espíritu: Espíritu Santo, guíame a la verdad bíblica. Lo que me están diciendo está fundamentado en lo que dices tú en la palabra. ¿Me puedes tú, Espíritu Santo, recordar, como dice el mismo libro de Juan, lo que el Señor dijo? Y entonces el Espíritu te trae luz y te hace ver que lo que estás oyendo o lo que estás sintiendo rema o no rema de acuerdo a la palabra. Y cuando el Espíritu Santo te guía y te muestra que aquello no está de acuerdo a la palabra, entonces tú no lo confiesas, ni siquiera lo piensas, lo sacas. Y entonces aquello que podría haber sido algo que podría traer una situación complicada a tu vida, por cuanto no lo compensaste ni lo pensaste, entonces el Espíritu Santo te guió y te guardó y te llevó a la verdad. Y esa verdad que el Espíritu te mostró te libró de cosas. El asunto también a veces, y voy terminando, es que a veces el problema que sucede en creyentes en general es que se puede en un momento dado interpretar lo que el Espíritu Santo está diciendo
a la luz de experiencias, a la luz de cierta lineamiento doctrinal o teológico que me enseñaron. Y entonces, aunque el Espíritu Santo te pueda decir determinadas cosas, entonces aquel lineamiento es el que va a ser como el filtro. Le doy un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, en un momento le enseñaron de que el tiempo de los milagros pasó, ¿verdad que hay gente que le enseñan eso? Que ya el Señor no hace milagros. Entonces viene usted cae en un momento de enfermedad, o viene alguien conocido suyo y se enferma, y el Espíritu Santo quiere hablarte y mostrarte que declares proféticamente una palabra que traiga un milagro a esa persona. Pero cuando viene usted a pesarlo de acuerdo a la Escritura, entonces viene el filtro que a usted le metieron, que decía que el Señor no hace milagros, y entonces aquella palabra que el Espíritu está trayendo puede ser cancelado el efecto de lo que Dios quería hacer, porque a la hora en que se interpretó de acuerdo a la palabra escrita, se hizo no bajo la luz del Espíritu en ese momento, bajo la apertura del Espíritu, sino de acuerdo a un lineamiento teológico que habían puesto. ¿Me entienden? Entonces uno tiene que, ¿sabe lo que yo hago? Y yo se los he dicho a mis hermanos acá. Yo siempre le digo al Espíritu Santo, si lo que tú me vas a decir tiene que quebrar cualquier enseñanza o forma de pensamiento que yo haya tenido que no era de acuerdo a lo que tú estás haciendo ahora, Espíritu Santo, ayúdame a quebrar aquello, porque no quiero que aquello me estorbe lo que tú me estás diciendo hoy. Por ejemplo, hay otra enseñanza que se habla mucho, y es, por ejemplo, de que hoy Dios ya no llena con su espíritu, y que ya la gente no debe hablar en lenguas, que eso es un desorden, y una serie de cosas que le agregan a todo esto. Y entonces si el Espíritu Santo en un momento dado quiere darte lenguas, y luego con las lenguas interpretarte aquellas lenguas y darte una palabra, por cuanto tienes ahí en tu mente aquel cuadro, desechas aquello. Entonces uno debe entender lo que la Escritura habla, de que la revelación tiene que ir en aumento, así como la ciencia va en aumento, y abrirnos a lo que Dios está diciendo. No lo que usted recibió hace semanas, meses, años, o cuando se convirtió. No significa que lo que usted recibió sea malo, pero también tome en cuenta de que era un tiempo determinado en que la revelación estaba hasta cierto punto, y que la revelación ha venido en aumento. Tampoco significa que aquello estaba malo del todo. Lo que tienes que hacer es abrirte al Espíritu, para que el Espíritu te confirme que aquello que tú sabías y entiendes es lo que también debes entender hoy, tal como te lo enseñaron. ¿Me doy a entender, hermanos? Estar actualizados en lo que el Espíritu está diciendo. ¿Sabe? Hace décadas atrás se hablaba de que Dios solamente estaba levantando pastores y evangelistas. Y entonces vino el Espíritu Santo mostrando de que Él estaba también levantando profetas y apóstoles. Pero aquellos que tienen determinada forma de pensamiento, aunque el Espíritu Santo les hable, aunque se vean las señales apostólicas en alguien, no las quieren aceptar, porque se les enseñó que aquello no era de Dios. Hace varios años atrás, cuando fui en una ocasión a una nación con un ministerio, recuerdo que en esa ocasión íbamos a enseñar sobre lo que es el tabernáculo de David, y todo lo que es la adoración y el activar, el poder danzar y todo esto. Y dimos un seminario y llevábamos unos materiales escritos de todo esto. ¿Y sabe lo que hicieron? Nos quemaron todos aquellos materiales. Les prendieron fuego y hablaron de que aquello que estábamos hablando era una herejía y todo. Hoy, en ese mismo lugar, en esa misma nación, todo lo que es el mover de la alabanza y la adoración y la danza,
se ha expandido por toda aquella nación, pero años atrás quemaron los materiales. Entonces, usted debe entender también esto, y no es que vamos a juzgar, pero hay momentos donde usted habla con alguien y hablas determinadas cosas como esta, y aquella persona inclusive te dice, eso no es de Dios, esto, y comienza a lanzar cierto juicio o inclusive crítica por lo que tú puedas estar diciéndole. ¿Por qué? Porque esa persona está en un nivel diferente al tuyo. Pero eso no debe provocar ni crítica ni condena. Es un asunto de orar y creer que Dios a todos nos quiere ir llevando para que seamos gente realmente guiada por el Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. Oremos a Dios. Padre, en esta mañana, en esta hora, te queremos dar las gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, porque Él nos ha de guiar a toda verdad. Gracias, Dios, porque nosotros tenemos a ese Espíritu que nos permitirá oír a Dios, oír tu palabra y poder entonces hablar y confesar y profetizar sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra ciudad. Porque estamos entendiendo de que lo que hablemos trasciende el tiempo y la distancia. Así como cuando el Señor declaró sobre aquel siervo su sanidad, eso trascendió más allá del tiempo y la distancia. Así como aquel hombre recibió sanidad a la puerta del templo de la Hermosa, producto de la confesión de aquel siervo. Así como aquella nación y aquella tierra no llovió en ese tiempo porque Elías declaró la palabra. Así como aquel pueblo poseyó la tierra producto de que no se apartaron ni a izquierda ni a derecha de tu palabra. Así el Espíritu Santo está dispuesto en este tiempo para que tu iglesia no sea extraviada ni camine por doquier, por doctrinas de hombres, sino que la iglesia pueda estar dependiente de lo que el Espíritu Santo le revele y le muestre. Y así esa iglesia confesará y hablará la verdad que es Cristo, hablará de acuerdo a la palabra escrita, hablará de acuerdo a la palabra presente que el Espíritu Santo le hable, y esa iglesia caminará en luz y sabrá lo que tiene que hacer y liderará, así como los hijos de Isaacar lideraron producto de la guía y luz que tenían de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús, levante sus manos y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame siempre a toda verdad. Muéstrame, llévame a Cristo, Espíritu Santo. Llévame a la palabra, llévame al rema, llévame al logos, llévame a la palabra presente, a la palabra fresca que yo necesito diariamente, Espíritu Santo. En las decisiones que estoy tomando personalmente, en las decisiones que deba de tomar como familia, como iglesia, guíame, Espíritu Santo. Necesito tu voz. No puedo depender de la palabra de los hombres, porque son hierba, porque son hojarasca, porque son como la flor que se marchita. Yo tengo que depender de la palabra que permanece el tiempo y las circunstancias. Tengo que depender de la palabra que desciende del cielo, del pan del cielo, de la palabra que alimenta mi vida diariamente, y no solamente del pan diario que yo pueda comer en lo natural. Quiero que tu palabra sea mi alimento diario, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control, Dios. Habla, activa lo profético en los que estamos aquí, en todos aquellos que nos están mirando. Activa lo profético. Danos la palabra tuya constantemente. Que la conexión nuestra contigo sea permanente. Que no nos desconectemos de lo que tú estás diciendo, Espíritu Santo, para este tiempo. Necesitamos caminar en luz, necesitamos caminar en revelación, necesitamos caminar en guía tuya. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Guarda nuestra boca de hablar cosas insensatas,
Ayúdanos a hablar tu palabra de acuerdo a lo que tú nos digas, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias Dios. Gracias Dios. Llénanos, llénanos Espíritu Santo. Llénanos más cada día. Llénanos más Espíritu Santo cada día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el que estará no solo sobre vosotros, sino en vosotros, que hará que ustedes tengan, no estén solo en la presencia, sino que tengan la presencia. Él os guiará a toda verdad. Les recordará lo que yo he dicho, y lo que aún sigo diciendo, Él oirá y hablará. Así es la voz del Espíritu en nosotros. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. A los que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por haberlos traído. Gracias, Señor, por cada uno. Gracias, Señor, por los varones que están aquí. Por los que estuvieron delicados de salud y hoy, Señor, una vez más están compartiendo con nosotros. Que sientan tu amor y tu fortaleza, tu gracia. Gracias, Señor, por los que creyendo, Dios mío, en tus promesas también están mirándonos por el Zoom o el Face, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo cercano y lejano, a los que están cerca y a los que están lejos, a la familia que está aquí y a la que está lejos, a la que está en Estados Unidos y a la que está en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica. Bendícelos. Enviamos palabra de bendición, palabra de cobertura sobre ellos, que ninguna plaga les tocará. Declaramos en el nombre de Jesús tu palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los va a defender, que el Señor los guarda de todo mal, que Dios guarda su entrada y su salida de todo mal, que así como guardó a aquellos del horno, los guardará a ellos, que así como el Señor guardó a aquel del foso de los leones, también los guardará a ellos. Declaro en el nombre del Señor Jesús que el poder sanador es activado en cada uno. Declaro en el nombre del Señor que los milagros, que el don de milagros se activa para traer milagros a aquellos que lo necesiten. Milagros financieros, milagros físicos, milagros de trabajo. Que puertas que se cerraron se abran en el nombre del Señor. Que trabajos que se fueron regresan. Que trabajos nuevos y mejores vienen en el nombre de Jesús. Que su refrigeradora será llena de provisión. Que habrá, aleluya, una intervención divina sobre todo lo que tiene. Que el Señor guardará en perfecta paz sus corazones, que ciertamente hay, aleluya, que la bendición de Dios les perseguirá, que todo lo que toquen será bendecido, que ciertamente el Señor prosperará su camino y que todo les saldrá bien. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo tu cuerpo. Que el cuerpo tuyo sea tocado en esta hora. Que tu espalda sea tocada. Que tus pulmones sean tocados. Que tus bronquios sean tocados. Que tu garganta sea tocada. Que así como hoy yo percibo la unción y el toque del Espíritu sobre mí, lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, que la gracia del Altísimo, que la revelación de Dios, que el fuego del Espíritu te persiga, que la luz del Espíritu, que la nube del Señor, aleluya, sea tu guía todos los días. En el nombre del Señor Jesús. Que si recibes $1 sean como 100, si recibes 100 sean como 1000, si recibes 1000 sean como 10,000, y si recibes 10,000 sean como 100,000, y si recibes 100,000 sea como 1,000,000, y si recibes 1,000,000 sean como millones.
Declaro que en esta hora lo que tú tienes es multiplicado. Es multiplicado en tus manos, porque tus manos son benditas. Y así como el Señor multiplicó aquellos peces y aquellos panes en las manos del Señor y en las de los discípulos, así será el dinero multiplicado en tus manos. Y a través de lo que tú recibes podrás alimentarte tú y tu casa, e inclusive te sobrará para que tú le des a otros, e inclusive vas a poder guardar para el futuro. En el nombre de Jesús, oh Señor. Porque oro y confieso en esta hora que el que empezó la obra en ti la perfecciona. Que el que empezó la sanidad en ti la llevará a su total hecho y conclusión. En el nombre del Señor. Confesamos que ninguno dependerá de lo que lo natural reciba. Porque no fuimos diseñados para depender de lo natural. Fuimos diseñados para depender de lo que viene del cielo, del Espíritu. Y por lo tanto, aleluya, lo del Espíritu se te multiplica y te hará crecer. Y verás la gloria de Dios, como el Señor le dijo a aquella mujer. Porque si usted cree lo que está escuchando en esta hora, tú verás la gloria de Dios y testificarás aquí y en otros lugares de que Dios te respaldó, de que Dios te sanó, de que Dios te proveyó, que viste milagros, que este tiempo de prueba y pandemia, en vez de venir a menos, viniste a más. De que en vez de venir a escasez, veniste en abundancia. En vez de haber decrecido en fe, creciste en fe, porque vistes a un Dios haciendo maravillas contigo. Y cada día que te levantabas, podías estar y vas a estar preguntándote: Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué maravilla vas a hacer hoy? Hoy yo, aleluya, declaro eso sobre ti. Cada mañana que te levantes vas a decir: Dios, ¿qué vas a hacer hoy? Y cuando termine ese día vas a decir: Señor, te doy la gloria por todo lo que hiciste hoy, y porque sé que mañana harás más cosas y nuevas cosas, porque son nuevas la misericordia de Dios cada día. Porque así es nuestro Dios. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque Dios tiene cuidado de ti, pueblo. Porque Dios te ama. Porque con amor eterno te ha amado, dice Dios. Por eso he tenido misericordia y la sigo prolongando. Y la sigo prolongando. Y la sigo extendiendo. Porque mi pueblo sabrá y verá quién soy yo en este tiempo. Porque mi pueblo no será avergonzado, porque ellos sabrán y el mundo sabrá quién es Jehová de los ejércitos. Que no hay Dios como Él. Que no hay Dios como el dinero, ni el poder político, ni el poder del hombre, ni siquiera del diablo, ni de un virus que va a poder mantenerse en firme ante el poder de Dios. Dios lo hará, y usted y yo lo estamos viendo y lo veremos. Puede usted arrodillarse unos minutos. Aleluya. Aquí y en su casa, arrodíllate. Porque si os sometéis a la mano de Dios, a su mano poderosa, Él os exaltará cuando fuere tiempo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Porque si es la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará según yo la he enviado. Porque yo te he dado recursos
para que ellos cumplan propósitos para tu provecho. Guarda tu corazón de no confiar en tu propia fuerza, porque no es con nuestra fuerza, no es con el poder del ejército que Israel tomó la tierra. Fue porque ellos tenían a Dios y no se apartaron de la palabra, creyeron, pusieron su fe en la palabra y poseyeron lo que Dios les había ofrecido. No permitas que tus sentidos sean extraviados. Guarda tu corazón de inquietudes que no son según Dios. Pesa todo, discierne todo, somételo a Cristo, somételo a la palabra y somételo a lo que el Espíritu te esté diciendo. Y evalúa, analiza en el Espíritu y toma decisiones de acuerdo a lo que Dios te dijo que hicieras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Voy a pedirle a la pastora Anel que venga y cierre estos minutos en nombre del Señor.